Gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Estamos en el punto 2379, con él se concluye el apartado que dice el don del Hijo. Pero no vamos a adentrarnos directamente en este punto, sino primeramente, en la primera intervención, vamos a concluir una cosa que habíamos dejado pendiente en el punto anterior, donde, citando la instrucción de la Sagrada Congregación de la Doctrina de la Fe, Donum Vitae, habíamos dejado pendiente de comentar algo importante, ¿no? El hecho de que el embrión tiene el derecho a ser respetado como persona desde el momento de su concepción, una cosa importante, ¿eh? Y aunque hablamos de ella algo en el Quinto Mandamiento, pues sobre este aspecto vamos, ya que también aquí lo cita el Catecismo, vamos a hacer un primer comentario, antes de entrar directamente en el punto 2379. El fruto de la concepción, eso que llamamos el embrión, tiene el derecho a ser considerado y respetado como persona. Bueno, esto ha sido objeto a veces de cuestionamientos, porque a veces se dice, bueno, sí, es que la Iglesia ahora la Iglesia afirma y dice que pues el ser humano es persona desde el primer momento, desde el momento de su concepción, pero no siempre ha dicho lo mismo, porque claro, antes Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, ¿no? Se dice Santo Tomás de Aquino, pues decía que si Dios infunde el alma, pues en el tercer mes o no sé cuántas semanas, ¿no? Pues de la gestación, y ahora dice otra cosa distinta, etcétera. Yo he leído algún artículo de este estilo en algún periódico así de clara tendencia pues laicista, etcétera, que no quiero hacer propaganda de ningún, pero vamos, que todos nos imaginamos. He leído un artículo en este sentido pretendiendo cuestionar la doctrina católica como si hubiese tenido contradicciones. Lo cierto es que las cosas no son así. Es verdad que la Iglesia nunca ha definido en qué momento Dios infunde el alma. Nosotros creemos que la persona humana, lógicamente la persona humana comienza a ser en el momento en el que Dios crea e infunde el alma. La persona no solamente es fruto de la generación biológica, también en ella hay un acto creador de Dios. Dios crea e infunde el alma. Por tanto, la persona humana comienza a existir desde el momento en el que Dios crea e infunde el alma. Ahora, el magisterio de la Iglesia ha definido en algún momento, en qué instante tiene lugar esa creación e infusión del alma. No la ha definido. No la ha definido, y entonces, bueno, pues ha podido ser objeto de decir, bueno, pues de duda, y no es nada de escandalizarse el hecho de que, por ejemplo, un Santo Tomás de Aquino, en el contexto, ¿no?, pues del siglo XIII, pues de la Edad Media, él pudiese pensar pues que el alma podía ser infundida pues en el segundo mes o en el tercer mes de la gestación. ¿Por qué? Pues porque en aquel momento determinado no existía lo que, pues, todo el desarrollo de la ciencia, como es la embriología, etcétera, como es la fetología y tantas otras ciencias que permiten conocer con muchísima mayor exactitud que lo que se conocía en el siglo XIII, pues cómo el acto, verdaderamente el momento determinante en la gestación del ser humano es el momento de la concepción. Entonces no se conocía el código genético, no se conocía el código genético, no se conocía ni el tema del ADN, ni nada por el estilo, ¿no? Hoy en día sabemos que el salto cualitativo tiene lugar en el momento de la concepción, porque entonces es cuando ese ser pasa a tener su código genético, el suyo, el particular, el que le configura, el que le va a acompañar toda su vida, el que tiene toda la información de su ser, de su carácter, hasta del color de su pelo, desde ese mismo momento de la concepción, ¿no? Bueno, pues claro, es normal que hoy en día tengamos mucho más datos para inclinarnos a pensar que el momento en el que el alma se infunde es el momento de la concepción, puesto que vemos también que biológicamente hablando es el momento en el que hay un salto cualitativo. Lo demás no es más que un desarrollo cuantitativo, pero desde el momento de la concepción no hay saltos, ¿no?, sino que es un desarrollo continuo. Por eso tenemos hoy en día pues mucho más datos científicos para afirmar que el alma es creada e infundida en el momento
de la concepción. Ahora, una cosa importante, ¿no? Cuando se dice eso, ¿no? Es que, claro, Santo Tomás de Aquino decía que era el mes segundo y tercero. Jamás de los jamases, Santo Tomás de Aquino afirmaba esto pretendiendo justificar que hubiese sido moral abortar antes del segundo o tercer mes, por Dios. O sea, eso hubiese sido pretender apoyarse en Santo Tomás para justificarse en que se pueda alegar el aborto en los primeros estadios o las primeras fases de desarrollo. Es una manipulación absoluta, porque incluso pensando como pensaba Santo Tomás, que el alma pudiese infundirse pues más tarde, no en el momento de la concepción, por supuesto que él consideraba como totalmente inmoral el aborto, porque suponía interrumpir un proceso natural y suponía violar totalmente las leyes de la naturaleza, las leyes que Dios mismo había puesto en la naturaleza, ¿no? Con lo cual, digamos, de paso, digamos que alegar, ¿no? Pues este tema de que el magisterio de la Iglesia no ha definido dogmáticamente en qué momento se infunde el alma, pues es una alegación totalmente manipuladora, ¿eh? Si uno pretende agarrarse a eso para justificar el aborto en los primeros estadios. Bien, pero un paso más. Hay que entender por qué dice aquí el catecismo que todo, o sea, aunque nosotros no entremos a definir, ¿no? Que la Iglesia no entra a definir en qué momento se infunde el alma, sin embargo la Iglesia sí se atreve a decir que tenemos deber, porque el ser humano tiene derecho a que se le considere persona desde el primer momento, o sea, desde el momento de su concepción. O sea, es que tenemos obligación moral de considerarlo persona. Y claro, alguno podría decirme, pero bueno, ¿no ha dicho usted ahora mismo que no está eso definido dogmáticamente? Sí, no estará definido dogmáticamente en qué momento se infunde el alma, pero tenemos obligación moral de actuar y de preservar los derechos del embrión como si fuese persona desde el primer momento, porque ante la duda, pues lógicamente tenemos que optar, y cuando está en juego la vida, tenemos que optar siempre por la probabilidad más segura, ¿eh? De esto me acuerdo que en su día os hablé aquí en el catecismo de la diferencia entre el probabilismo y el tuciorismo, ¿eh? El probabilismo pues es digamos una opción moral que, bueno, pues mira, pues que opta por lo más probable o por lo que me resulta, bueno, pues no importa, cuando no está en juego algo determinante, importante, pues uno puede optar por la probabilidad que le parece más que tiene más posibilidades, o por la que resulta más fácil, lo que sea, ¿no? Pues ante la duda dice, a ver, pues ¿en qué medio de comunicación vas a viajar a tal sitio? ¿Puedo ir en avión? ¿Puedo ir en tren? ¿Tengo que hacer un discernimiento? Pues mira, pues puedes tú de alguna manera hacer una opción probabilista, por este. Pero cuando está en juego un valor moral tan grande como es la vida, tú tienes obligación moral de apostar, o sea, de poner en juego no un probabilismo, sino lo que se llama tuciorismo, que tucior quiere decir seguro, es decir, tienes que optar por el valor moral más seguro, porque en caso de que no aciertes está en juego la vida, ¿eh? Entonces, aquí la cuestión está, tenemos bastantes probabilidades de que Dios infunda el alma en el mismo momento de la concepción. Entonces, también uno dice, pero no está definido dogmáticamente que lo sea así, podría no serlo. Bien, hipotéticamente podría no serlo, pero teniendo en cuenta que puede serlo, y además hay muchos datos científicos para que pueda serlo así, nosotros tenemos que hacer una opción moral como si fuese así realmente. Es decir, el embrión tiene derecho a ser considerado como persona desde el primer momento, ¿no? A esto se le llama pensar bajo una perspectiva de dar plena probabilidad, mejor dicho, darle plena tutela a lo más seguro. Esto se llama el tuciorismo en el sistema moral, ¿no? Yo me acuerdo que puse un ejemplo en su momento cuando explicamos el quinto mandamiento aquí, para explicar lo que es el tuciorismo, exactamente el punto 2379, con el cual se concluye el apartado El don del Hijo. Es un punto que dice: el Evangelio enseña que la esterilidad física no es un mal absoluto. Los esposos que, tras haber agotado los recursos legítimos de la medicina,
sufren por la esterilidad deben asociarse a la cruz del Señor, fuente de toda fecundidad espiritual. Pueden manifestar su generosidad adoptando niños abandonados o realizando servicios abnegados en beneficio del prójimo. Bueno, en primer lugar, ya hablamos algo de este tema, 4 puntos antes del Catecismo, en el punto 2374 se hablaba del sufrimiento de los esposos pues que no pueden tener familia, y hablamos un poco de cómo encauzar ese sufrimiento y cómo darle un sentido, y cómo también en gran medida pues se encuadra y se relativiza ese sufrimiento desde esa perspectiva de que un hijo no es un derecho, que es un don, ¿eh? Pero ahora vamos a centrarnos en algo que entonces dejamos sin comentar, que es el tema de las adopciones. El tema de las adopciones, ¿no? Bueno, en primer lugar decir una cosa, ¿no? La gran dignidad de las adopciones. El hecho de que caigamos en una cultura tan contradictoria como es la siguiente, ¿no? Como es la siguiente. O sea, el hecho de que aquí, pues gracias a Dios, hay muchos padres que pueden ir a lugares, países del tercer mundo especialmente, aunque no exclusivamente, países del tercer mundo donde pueden recibir en adopción unos niños, ¿no? Donde hay padres que entregan sus hijos en adopción, mientras que nosotros aquí prácticamente casi nadie entrega voluntariamente sus hijos en adopción. Aquí se dice, no, es que claro, cuando alguien plantea la posibilidad de primar, ¿no?, la adopción antes que el aborto, se dice, no, claro, es que para darle una adopción, para eso prefiero tenerlo, pero claro, yo no voy a estar engendrando un hijo para luego darlo. Si ya lo engendro, ya me quedo con él, pero claro, pero yo lo prefiero abortarlo, ¿no? Y uno dice, oye, esto es totalmente contradictorio. Si todo el mundo pensase así, los padres españoles no podrían ir a China a adoptar un niño, si los padres chinos pensasen de esa manera, ¿no? Si se rechazase la adopción como algo indigno, nosotros no podríamos ir a adoptar. O sea que, en primer lugar, yo creo que una cosa que es muy digna de hoy en día de subrayar es la generosidad no solo de los padres que adoptan, sino la generosidad de los padres que dan en adopción un niño. Esto es importante. Claro, ya sé yo que también se puede dar un hijo en adopción irresponsablemente, ¿no? Pues por egoísmo, etcétera. Pero también puede ser lo contrario. O sea, puede haber personas que den su hijo porque ven que no tienen la capacidad de educarlo, porque sus medios económicos no son los que debieran, o tienen situaciones pues muy complicadas, ¿no? O mujeres que pues han dicho pues que vamos, son solteras, etcétera. Y yo creo que hay que alabar y bendecir a Dios por su generosidad de haber llevado adelante ese embarazo y entregarlo en adopción. Es un testimonio de amor a la vida incluso por encima de uno mismo. Es decir, yo quiero más la vida de mi hijo que mi propia posesión de esa vida. Quiero más la vida en sí que mi utilización o el beneficio que yo pueda obtener de ella. La vida es más que lo que yo le pueda dar o recibir incluso de esa vida. Esto es muy importante, porque nosotros tenemos una mentalidad utilitarista que o el hijo es para mí o no es para nadie. Eso de que el hijo es para mí o no es para nadie es una mentalidad totalmente egocéntrica. Totalmente egocéntrica. Muy parecido a eso de que pues esa especie de machismo que lleva a la violencia doméstica, en la que o es para mí o mi mujer, cuando se separa un matrimonio, ¿no? O es para mí o si no la mato. Pero bueno, eso lo vemos claro, ¿no? O es para mí o la mato. Pero bueno, pero ¿qué es eso? Algo parecido pasa aquí también, ¿no? O el hijo es para mí o lo mato, pero yo una adopción no lo doy. ¿Cuánto tenemos, pues, que también que agradecer a las madres que han sido generosas dando sus hijos en adopción? Tenemos que ensalzarlas, ¿no? Y es patético que estemos en una cultura en la que si alguien deja a su niño pues en un cesto abandonado pues en la puerta de un hospital o de una parroquia, no que sea, se le persigue a ver quién ha cometido ese delito de dejar ese niño ahí dado en adopción, mientras que no hay ningún problema en quien ha ido a acabar con su vida en una clínica abortista. Así de contradictoria es nuestra cultura. Así de contradictoria. Primero, por lo tanto, dignificar la adopción, ¿no?
En segundo lugar, hay un punto de la encíclica Familiaris Consortio de Juan Pablo II, el punto 41, que hablaba de una manera muy hermosa de la adopción. Voy a leer porque son 3 o 4 párrafos que nos iluminan mucho, ¿no? Habla de, dice, en particular los esposos que viven la experiencia de la esterilidad física deberán orientarse hacia esta perspectiva, rica para todos en valor y exigencias. Se refiere a la fecundidad espiritual, y la define así. Las familias cristianas que en la fe reconocen a todos los hombres como hijos del Padre común de los cielos, irán generosamente al encuentro de los hijos de las otras familias, sosteniéndoles y amándoles, no como extraños, sino como miembros de la única familia de los hijos de Dios. Los padres cristianos podrán así ensanchar su amor más allá de los vínculos de la carne y de la sangre, estrechando esos lazos que se basan en el espíritu y que se desarrollan en el servicio concreto a los hijos de otras familias, a menudo necesitados incluso de lo más necesario. O sea, aquí, por lo tanto, una primera cosa que hacía Juan Pablo II es ensanchar el concepto de familia. Ojo, que la familia no se reduce a los vínculos de la carne y de la sangre, que hay también una familia espiritual, que todos somos hijos de Dios. Y entre nosotros tenemos que tener un sentido de corresponsabilidad de lo que pasa también, lo que pasa con los demás. Son mis hermanos, son mis hijos también. O sea, es decir, eso, yo creo que una de las consecuencias del pecado original es reducir nuestro ámbito, ¿no? Estrecharlo. Mi familia somos 4, somos 5, ¿no? O sea, cerrarnos entre las paredes y sentir como ajeno a nosotros lo que ocurre al resto de la humanidad. No, eso es un fruto del pecado original que nos aísla. O sea, el sentido cristiano supera los lazos de la carne y de la sangre. Yo siento como mi familia también, y siento como mis hijos, lo que pasa también a los niños, pues, del tercer mundo, y a los niños también que están con nosotros en este contexto, también sin la debida protección, sin la debida tutela, etcétera, ¿no? Continúa este texto de la Familiaris Consortio. Las familias cristianas ábranse con mayor disponibilidad a la adopción y acogida de aquellos niños que están privados de sus padres o abandonados por estos. Mientras esos niños, encontrando el calor afectivo de una familia, pueden experimentar la cariñosa y solícita paternidad de Dios, atestiguada por los padres cristianos, y así crecer con serenidad y confianza en la vida, la familia entera se enriquecerá con los valores espirituales de una fraternidad más amplia. Bueno, pues lo que he dicho también en alguna ocasión en este programa, ¿y si el Señor ha pensado en nosotros? ¿Y si el Señor ha permitido una esterilidad? Pues para que otros niños que tienen derecho a tener padre y madre, para que otros niños puedan recibir pues por nuestra entrega. ¿Y si la esterilidad ha sido integrada en un plan de Dios? Yo no me imagino a Dios mandando enfermedades, ¿no? Eso está claro, no es que Dios te envíe enfermedades, pero sí que también las situaciones de nuestra vida están integradas en un plan providencial de Dios. ¿Y si Dios ha integrado también la esterilidad de un matrimonio en un plan providencial, pues para poder acceder a un niño al que Dios le conoce personalmente y en el que Dios ha pensado en un matrimonio para él? Bueno, pues esto es, por lo tanto, un planteamiento de esta encíclica Familiaris Consortio. Y luego continúa el punto 41. La fecundidad de las familias debe llevar a su incesante crecimiento. En esta edición del Catecismo de la Iglesia Católica, comentando el punto 2379, punto que nos habla sobre la adopción de los niños. Creo que es una buena ocasión para hacer referencia a otro documento magisterial, que es la Carta de los Derechos de la Familia, presentada por la Santa Sede a todas las personas, instituciones y autoridades, que la presentó en el octubre de 1983. Es un documento del Pontificio Consejo para la Familia, de los derechos de la familia, Carta de los Derechos de la Familia, así se presentaba, ¿no? En el artículo 4, punto segundo, apartado F, de aquella Carta de los Derechos de la Familia, se decía esto, ¿no?
Los huérfanos y los niños privados de la asistencia de sus padres o tutores deben gozar de una protección especial por parte de la sociedad. En lo referente a la tutela o adopción, el Estado debe procurar una legislación que facilite a las familias idóneas acoger a niños que tengan necesidad de cuidado temporal o permanente y que al mismo tiempo respeten los derechos naturales de los padres. Bueno, como veis, se hablaba pues como un derecho de los niños a poder ser acogidos, aquellos que han sido privados pues por la vida, han sido privados de sus padres, a gozar de una protección especial por parte de la sociedad, ¿no? Y esto es importante, es decir, los niños tienen derecho a tener unos padres, no son los padres los que tienen derecho a tener un hijo. Algunas aplicaciones concretas de esto, pues veamos lo siguiente. Por ejemplo, suele ocurrir que en algunos países suele haber una gran demanda de adopción para los niños recién nacidos. Pero sin embargo suele ser mucho más difícil encontrar padres que estén dispuestos a adoptar a los niños ya más crecidos. Pues, por ejemplo, la dificultad de poder encontrar padres que adopten a un niño de 8 años, de 9 años, de 10 años, etcétera. ¿Eso qué supone esto? Pues supone que en el fondo ahí no hay una conciencia auténtica de qué es la adopción. No hay conciencia auténtica, es decir, yo quiero un niño pequeño, un niño pues con el cual yo pueda sentirme plenamente realizado en esa maternidad, de verle crecer desde el principio, pero es que este otro niño ya está más desarrollado, ya tiene cogidos sus vicios, sus hábitos de vida y entonces no me siento tan realizado yo en mi maternidad o en mi paternidad con un niño de estos años ya. Como os podéis imaginar, detrás esto desenmascara que no está suficientemente purificada nuestra conciencia de querer colaborar con el Señor para darle a ese niño los padres que necesita. Parece que quiero ser yo el que me sienta realizado, buscando un niño con unas determinadas características, pues que sea de pocos meses, que sea así, que sea. Pero cuando vemos que hay niños que igual tienen más problemas, que tendrían más necesidad de tener padres y a los que cuesta más buscarles unos padres adoptivos, también es una voz de alarma que tenemos que encender. Ojo, tengamos cuidado de que la paternidad adoptiva esté siempre vivida desde esta perspectiva, desde la perspectiva no de buscar yo un niño con el que me sienta realizado, sino de dar a los niños los padres que necesitan. Punto importante. Una segunda cuestión concreta. Lógicamente, uno dice, vamos a ver, sería moral el que un padre o una madre adoptasen un hijo y en vez de ser un matrimonio el que lo adopte, que sea únicamente un padre o una madre. Hombre, el ideal es que sea un matrimonio el que adopte ese hijo. El niño tiene derecho a tener padre o madre. Por lo tanto, eso de querer recurrir a la adopción a título individual, yo quiero tener un hijo, quiero tener yo un hijo en solitario, ¿no? La verdad es que no tiene razón de ser, de no ser en un contexto en el que puede haber un niño que no tiene posibilidad ninguna de tener un matrimonio y que haya que ofrecerle pues una persona, un hombre, una mujer que lo adopte en solitario o que se quede sin ningún tipo de adopción. Claro, en este caso, evidentemente, pues se preferirá esto que lo contrario, ¿no? Pero también hoy en día, con cierta frecuencia, vemos eso de que alguien tenga una especie de aspiración a adoptar un niño él por libre, aunque yo no esté casado, aunque yo no sea matrimonio, ¿no? Y detrás de eso también hay un error de concepto, que es que el niño tiene derecho a tener padre y madre, que no es correcto el que yo quiera sentirme realizado teniendo un hijo. ¿Y qué no diríamos del debate que se suscitó en España y en otros lugares también, en algún lugar más, pocos, gracias a Dios, en el mundo, ¿no? Se ha introducido del supuesto derecho de las parejas homosexuales a adoptar niños.
pues evidentemente es algo totalmente contrario, ¿no?, al verdadero sentido de la adopción, porque es que es el niño el que tiene derecho a tener padre y madre, ¿eh? Y decía el derecho romano que la adopción imita la naturaleza y que por lo tanto la adopción tiene que intentar darle a un niño lo que la naturaleza pues no se lo dio, porque falleció su padre, porque falleció su madre o porque fue abandonado. Luego hay que darle padre y madre, o sea, darle a un niño una pareja homosexual como en adopción, verdaderamente es totalmente contrario al derecho del niño, totalmente contrario, ¿eh? Incluso, lógicamente, es someterle al niño a una serie de riesgos muy difícilmente evaluables, ¿eh? Incluso hemos sido testigos recientemente en España, pues no solo de cómo se aprueba una legislación en la que se deja sin tutelar y sin custodiar, ¿no?, los derechos. Buenos días, soy Ángela de Alicante. Adelante, Ángela. Quería preguntar, estos embriones que están congelados, ¿cómo acabarán? ¿Qué es lo que se harán con ellos al final de todo? Primera pregunta. Segunda, quería preguntar si no sería posible que alguna asociación provida o algo parecido se hiciese cargo de estos niños abortados y le diese una santa sepultura con todo, a lo mejor no sé, que hicieran alguna ley o algo, aunque fuesen contenedores específicos, porque creo que son desechos, ¿no? En medicina son desechos y no se pueden tirar así en cualquier sitio ni nada. Y mi tercera pregunta es que si nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el hecho de que nos hagamos piercing o cirugía estética o cosas parecidas sobre nuestro cuerpo, si un cristiano lo puede hacer o no. Ya. En fin, todo esto. Lo escucho por Radio Monseñor. Gracias. De acuerdo. Gracias, buenos días. Bueno, igual comenzando por lo último, con respecto al tema de la cirugía estética. Bueno, verdaderamente puede haber un tipo de cirugía estética que no sea contraria a la moral, ¿eh? Incluso en algunos casos puede llegar a ser moralmente conveniente. Pues, por ejemplo, porque una persona haya tenido un accidente, esté igual su rostro marcado de una determinada forma, etcétera, y puede ser muy conveniente que haya una cirugía, pues para que, por ejemplo, una chica igual no quede muy marcada en su psicología, etcétera. O sea, la cirugía estética puede ser muy conveniente en algunos casos, ¿no? Un poco, digamos, aséptica en otros, ¿eh? Porque, bueno, ni fu ni fa, ¿no? Y en otros casos puede ser obsesiva, ¿eh? Hay que ser consciente de que la cirugía estética en muchas ocasiones es utilizada y recurrida obsesivamente, ¿no? Pues porque detrás de ella, el problema más que la cirugía estética misma está en el narcisismo que tiene detrás, ¿no? En esa especie de culto al cuerpo, en una falta de conciencia de lo que es el valor de la vida. O sea que muchas veces el problema de la cirugía estética puede estar no en sí misma, que moralmente no va a tener pues una contraindicación, ¿no?, pero sino en los valores en los que a veces por los que uno recurre a ella, que es un narcisismo, una búsqueda absurda de perpetuar una juventud cuando estamos haciendo el ridículo pretendiendo perpetuarla, ¿no? Con respecto a la pregunta que hace usted sobre qué hacer o cómo si podíamos hacer alguna una iniciativa, ¿no?, para dignificar también la sepultura de los niños que son abortados, pues yo pienso que se debería de hacer, ¿no? Otra cosa es que precisamente vamos en el sentido contrario, porque la legislación española lo que ha hecho ha sido posponer, retrasar los meses en los que es considerado residuo biosanitario. Antes existía la obligación de que hasta determinados meses, un feto de determinados meses tenía que ser considerado como un resto humano y por lo tanto tenía que ser llevado por una funeraria, etcétera. Eso se ha quitado, entonces ahora se consideran residuos biosanitarios, con lo cual, digamos, se quita esa especie de protección dignificante del cadáver, de un feto. Yo creo que sí que es un tema que tenemos que reivindicar, el hecho de que esta sociedad esté ocultando las huellas del crimen. Es así, es decir, es que es antipático, claro. Los abortorios no saben qué hacer muy bien con los restos, igual que la Alemania nazi, pues recurrió
a quemar, a quemar, ¿no? Pues los cadáveres de los judíos que habían gaseado. También hoy en día existe un problema de qué hacer con estos cadáveres, ¿no? ¿Qué hacer con ellos? Y entonces están recurriendo, pues eso, ¿no? Desde las trituradoras que hemos conocido, ¿no? En algunas clínicas abortistas, a otro tipo de soluciones, porque se quiere como tapar. Yo sí que creo que habría que dignificar eso, ¿no? Claro, y pregunta, en último lugar, pregunta usted de que cómo acabarán los embriones que están congelados. La verdad es que este es el gran drama. La experiencia nos dice que cuando se acaban considerando ya no útiles, o ya han pasado 5 años, o ya han pasado 10 años, y entonces se entiende, bueno, pero ya estos embriones ya no son frescos. Perdón de la palabra, pero es que es así, ¿eh? Estos embriones ya no son frescos. Los padres que los dejaron aquí congelados o crioconservados ya no van a implantárselos porque ya tienen menos probabilidades de llevar a cabo un embarazo, etcétera. Entonces, una vez que pasan 5 años o 7 años o 8 años en algunos lugares, sencillamente se les deja descongelar, porque claro, es un gasto mantenerlos congelados, ¿no? Y se experimenta con ellos o se les destruye, ¿no? Es una fatalidad de destino la que les hemos reservado. Tenemos que orar muchísimo, ¿no? Orar muchísimo por la humanidad, porque en eso que está ocurriendo con la congelación y destrucción de seres humanos, vemos el alma de una sociedad sin esperanza que se destruye a sí misma. Adelante, damos paso a una siguiente llamada. Buenos días. ¿Soy yo ya? Sí, adelante, le escuchamos. Buenos días, me llamo María Antonia Paray. Adelante. Muchas gracias por todo lo primero. Mi pregunta ya no es tan importante como esta última, aunque sí quería yo preguntarle qué es eso cuando oigo que han dado el cordón umbilical, han dejado en depósito el cordón umbilical. ¿Es lo mismo que deshacerse de los embriones, eso? ¿O es otra cosa? Sí. De acuerdo, pues es importante su pregunta. No, es totalmente distinto. El que, por ejemplo, en el momento del parto, pues una familia decida conservar el cordón umbilical, pues el cordón umbilical ante la posibilidad de que se pueda el día de mañana, ¿no?, utilizar ese cordón umbilical que queda crioconservado o congelado para obtener de él células madre adultas que puedan quizás ser sanadoras para ese niño, porque claro, ese cordón umbilical va a ser totalmente compatible, no va a tener ningún tipo de rechazo, las células madre adultas que se puedan obtener con él, para hacer una medicina de regeneración con ese niño si el día de mañana lo necesitase. Por lo tanto, es perfectamente moral y no hay ninguna contraindicación el que se pueda conservar el cordón umbilical pues de un parto, para que si el día de mañana ese niño tuviese algún tipo de enfermedades que necesitasen una terapia regenerativa con células madre adultas, pudiesen ser obtenidas de ese cordón umbilical que quedó congelado, que lógicamente tiene un tipo de compatibilidad grandísima pues con ese niño, O sea, es totalmente distinto de la destrucción de embriones. Aquí no se destruye ningún embrión ni nada por el estilo, son células madre adultas. Adelante, damos paso a una última llamada. Buenos días. Buenos días. Sí, buenos días. Padre, yo al oírle he entrado